El campanario maldito en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a rociar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. El fantasma del campanario, leyenda de Zacatecas. Esta historia ocurrió en Fresnillo. El sacristán, los organistas, miembros del coro y 2 traviesos monaguillos lo habían visto. Por eso, en cuanto el coro religioso de la parroquia de la Purificación terminaba con sus obligaciones, los niños bajaban las empinadas escalinatas, como alma que lleva el diablo. Salían al atrio corriendo y brincando, como minúsculos desquiciados, porque no querían toparse con el fantasma del campanario. Quienes habían topado con él empezaron a divulgar las apariciones y advertían a cuanta persona subía al coro.
Describían a este fantasma como un tipo vestido de militar y con tremendos bigotes y rostro adusto. El militar, decían, siempre se aparecía en el mes de febrero, pero luego comenzó a hacerlo en cualquier fecha, precisamente cuando más personas andaban en el atrio, o subían al coro o al campanario. Escondía el rostro, pero cuando la luz se filtraba en las oscuras escaleras, se le veía la cara ensangrentada y pelando tremendos ojos. En una de las manos traía una enorme pistola y en la otra un sable. Era de estatura regular y en vida debió ser regordete. Vestía un uniforme de paño color azul, la chaquetilla con brillante botonadura, y en la cabeza llevaba una especie de kepí recortado. Calzaba una especie de bota militar alta y muy lustrada. Parecía ser muy mal hablado. Para conocer su identidad, muchas personas se dieron a la tarea de investigar los hechos ocurridos en ese lugar. Así es como llegaron al sangriento episodio ocurrido ahí mismo en el año de 1913. Supieron de un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas del general Pánfilo Natera y las de José Natividad del Toro, que al parecer era el jefe de la cordada en Fresnillo. Del Toro se refugió con varios elementos armados en el campanario, y de ahí abría fuego contra las tropas del general Natera. La lluvia de metralla venía de todos lados, de abajo hacia arriba y viceversa. A pesar del fragor del combate, no se podía sacar de su escondrijo al del Toro, y para hacerlo bajar de la torre, se prendió fuego a gran cantidad de chile seco que se apiló en la entrada del campanario. De esa manera bajaron de la torre, no así su jefe, el cual prefirió quitarse la vida antes de ser aprehendido por Natera. Su cuerpo ya sin vida fue bajado a rastras por sus subalternos, dejando manchas de sangre en los peldaños de la escalinata. La gente del Toro fue fusilada al capturárseles en el mismo atrio. Fue así como desde esa fecha, el fantasma de José Natividad del Toro, aquel comandante de la cordada en Fresnillo, había vuelto al lugar donde se quitó la vida. Algunos lo han visto todavía en el primer nivel del campanario, otros en el atrio, y creen que es un vigilante. Pero cuando observan con mayor detenimiento a este personaje, se dan cuenta que su vestimenta y estampa no corresponden ni son de estos tiempos. De inmediato se retiran del lugar, porque son muy pocas las personas que en realidad quieren toparse con un fantasma. Y ya que hablamos de la Ciudad de México, te presento la leyenda de los campanazos de la antigua Basílica de Guadalupe. Hace muchos años en la basílica, no la que ahora conocemos, sino la que se sitúa precisamente a un lado, un capellán solía tocar las campanas puntuales, y diariamente. Un día adquirió una grave enfermedad respiratoria, pero era un hombre tan responsable que no dejó de tocar las campanas a un enfermo, y eso lo empeoró tanto que falleció. Tiempo después se escuchaban las campanas cuando nadie las tocaba. Al principio creyeron que se trataba del viento, pero qué ráfaga tan fuerte podía provocar unos tañidos tan parejos. Así que decidieron retirarle las cuerdas a las campanas, aunque aún así se siguieron escuchando. Nadie sabe la causa de este fenómeno, pero muchas personas creen que el fantasma del capellán sigue cumpliendo sus obligaciones. El Gallo Maldonado. En vida se llamó Luis Maldonado y fue estudiante de la Facultad de Letras del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, ahora Universidad Autónoma. Luis Maldonado fue un estudiante brillante, impactaba a todos con sus poemas dedicados a la mujer, los cuales incluso declamaba en público. Era un joven respetado y admirado por mucha gente. Su desgracia vino cuando conoció a una muchacha llamada Eugenia, ella de buena cuna, él de una familia de clase media. A pesar de esto lograron entablar un romance que parecía prometedor. Luis en verdad la amaba y constantemente se le escuchaba decir: con ella sé lo que es un anticipo del cielo en este mundo. Pero repentinamente el romance entre Luis y Eugenia terminó, sin explicación alguna de por medio. Simplemente Eugenia se casó con un hombre rico y se fue de luna de miel por diferentes países. Ella nunca regresó a San Luis Potosí. Esto afectó seriamente a Luis, y no era para menos, pues de la noche a la mañana perdió a su musa,
su inspiración. Y como sucede en muchos casos similares, Luis se tiró a la borrachera. Recorrió todas las cantinas que existían en ese momento. Por más que trataron de ayudarlo sus familiares y amigos, Luis Maldonado jamás se repuso. Aquel joven ilustre que prometía convertirse en un gran poeta, terminó siendo un vagabundo. Al llevar esta azarosa vida, Luis cayó gravemente enfermo. Sus familiares lo llevaron de vuelta a casa, pero su salud no mejoró y falleció a los pocos días. Lo velaron y el día siguiente que lo llevaban a enterrar, se presentaron algunos contratiempos que impidieron darle cristiana sepultura. Ya había oscurecido, así que optaron por dejarlo en un sitio llamado El Descanso, para enterrarlo a la mañana siguiente. La familia de Luis tuvo que regresar a su casa. Ya casi para amanecer, se escucharon golpes en la puerta de la casa de los Maldonado. Llamaban con mucha insistencia. ¿Quién es?, preguntó uno de los familiares de Luis. «Soy Luis. Ábranme, que está haciendo mucho frío». El familiar de Luis, entre enojo y espanto, reprendió al que llamaba a la puerta. «Déjese de tonterías. Luis ha fallecido. No se burle de nuestra pena». Luis volvió a insistir, y tras varios minutos, el familiar decidió abrir la puerta. Efectivamente, Luis Maldonado había regresado del más allá. ¿Estaría en un estado de catalepsia? ¿O Dios, en su infinita misericordia, le dio una segunda oportunidad? Tras regresar de la tumba, Luis dejó de sufrir por Eugenia, aunque la personalidad que había adoptado por su pena amorosa no cambió por completo, debido a que seguía vistiendo como un vagabundo, pero ya no tan desarrapado como suele ocurrir con ese tipo de personas. Él usaba ropa estrafalaria, sacos grandes, pantalones rabones y zapatos sin puntera. Además, y de ahí el apodo, usaba un sombrero sin la parte superior donde se asomaba un mechón de su cabello. A pesar de su apariencia, la gente no se burlaba de su aspecto. Los que lo conocían y sabían su historia la compartían con las demás personas. «Oh, pobre, él fue abandonado por su novia para casarse con otro», decían. El gallo Maldonado, en su nueva condición de vagabundo bonachón, comenzó a adoptar la costumbre de acercarse a las parejas de enamorados que veía en los parques y recitarles algún poema. Esto no molestaba a los novios, al contrario, les parecía un gesto noble de su parte, y además hasta le daban dinero, aunque el gallo no lo hacía por eso, sino porque realmente le nacía, quizá recordando lo feliz que fue con Eugenia antes de su partida. Y así actuó por varios años, hasta que un buen día dejó de vérsele por las calles de San Luis Potosí. Se dice que fue cuando finalmente falleció, aunque algunas personas aseguran que su fantasma sigue rondando las calles y parques de San Luis Potosí, buscando parejitas de enamorados para recitarles alguna poesía de amor, pero solo se les aparece a los que en verdad se aman.